Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal estáis? Espero que genial y con muchísima energía porque hoy os traigo un vídeo que, creedme, os va a dejar completamente enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no en esas historias románticas que ya conocemos, no, hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a explorar una joya que está a punto de explotar en 2025. Sí, habéis oído bien, una serie turca de oficina que os aseguro, una vez que la empecéis no vais a poder parar. Os lo prometo. Y es que si pensáis que las oficinas son aburridas, estáis muy equivocados, porque esta serie nos va a demostrar que entre papeleo, reuniones y tazas de café puede haber drama, comedia, intriga y muchísima tensión, de la buena, claro. Antes de que me lance de cabeza a contaros todos los detalles, me gustaría pediros un favor enorme: si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis descubriendo nuevas series, nuevos mundos que explorar, no dudéis en darle al botón de suscribirse y activar la campanita. De esa forma no os perderéis ninguno de mis vídeos y me ayudaréis un montón a seguir creando contenido que os encante. Así que, sin más dilación, preparaos una taza de vuestro té o café favorito, relajaos y adentrémonos juntos en este universo laboral turco que os va a dejar con la boca abierta. Bueno, pues como ya os adelantaba, hoy vamos a hablar de una serie que, si os gustan las comedias de oficina, las historias con personajes complejos y las tramas que te mantienen pegado a la pantalla, os va a enamorar. Y es que, a ver, seamos sinceros, hemos visto de todo en series, pero ¿una comedia de oficina turca? Eso sí que es novedad, ¿no? Pues bien, esta serie que os voy a presentar, que aún no tiene un título oficial en español, pero que ya se está hablando muchísimo de ella en foros y redes sociales, promete ser un antes y un después en el género. Lo que la hace tan especial no es solo que esté ambientada en una oficina, sino la forma en la que explora las dinámicas de poder, las relaciones personales, las aspiraciones profesionales y, por supuesto, los líos amorosos, que ya sabéis que nunca faltan en las series turcas. Imaginad un edificio de oficinas en Estambul, donde trabajan un grupo de personas muy diferentes entre sí, cada una con sus propios sueños, sus propias inseguridades y sus propios secretos. Tenemos al jefe, ese personaje aparentemente frío y calculador, pero que esconde un corazón de oro. Tenemos a la becaria, la joven y ambiciosa que llega al mundo laboral con toda su energía y ganas de triunfar. Tenemos al compañero de trabajo gracioso, ese que siempre tiene el comentario perfecto para romper la tensión. Y tenemos al empleado que parece estar siempre en las sombras, pero que en realidad lo ve todo. Y claro, no podemos olvidar a los que se llevan fatal, a los que se aman en secreto y a los que simplemente intentan sobrevivir a la jornada laboral. ¿Os suena familiar? Pues sí, todos hemos trabajado o conocemos a alguien que encaja en alguno de estos perfiles, y eso es precisamente lo que hace que esta serie sea tan cercana y tan adictiva. La trama de la serie se centra en los desafíos que enfrenta este grupo de personas en su día a día en la oficina. Desde proyectos imposibles de entregar hasta discusiones por el uso de la impresora, pasando por los típicos chismes de pasillo y, por supuesto, los eventos sociales que nunca salen como se planearon. Pero ojo, que no se trata solo de situaciones cómicas, porque también hay momentos muy dramáticos, momentos de tensión, de intriga, de secretos que salen a la luz y que cambian por completo el rumbo de la historia. La serie no se anda con rodeos, explora las complejidades de las relaciones humanas en el entorno laboral, como la envidia, la competencia, la lealtad y la traición. Nos muestra cómo las decisiones que tomamos en el trabajo pueden afectar nuestras vidas personales y viceversa, y cómo a veces, el trabajo puede ser tanto una fuente de felicidad como de sufrimiento. Uno de los puntos fuertes de esta serie, que a mí personalmente me ha cautivado, son sus personajes. Están tan bien construidos que te sientes identificado con ellos, con sus luchas y sus sueños. A veces los amarás, a veces los odiarás, pero nunca te dejarán indiferente. Los actores, que por cierto son muy reconocidos en Turquía, hacen un trabajo increíble, logrando transmitir todas las emociones de sus personajes de una manera tan natural y convincente que te olvidas por completo de que estás viendo una serie. Además, la serie cuenta con una estética muy cuidada, con una fotografía impecable y una banda sonora que acompaña perfectamente cada escena, creando una atmósfera que te atrapa desde el primer minuto. En cuanto al humor, es una mezcla de comedia de situación, humor negro y sarcasmo, que funciona a la perfección para mantener el ritmo de la serie y evitar que se vuelva demasiado pesada o dramática. Hay momentos en los que te reirás a carcajadas, otros en los que te sentirás conmovido y otros en los que te quedarás con la intriga de saber qué va a pasar después.
Y es que ese es otro de los grandes atractivos de esta serie, que te mantiene enganchado capítulo tras capítulo, con giros inesperados y cliffhangers que te obligan a ver el siguiente episodio. La verdad es que no os puedo dar muchos detalles de la trama, porque precisamente la gracia de esta serie es descubrirla poco a poco, ir desentrañando todos sus misterios y sorpresas, pero sí que os puedo asegurar que os va a enganchar desde el primer episodio. Es una de esas series que te hacen decir un capítulo más y cuando te das cuenta ya son las 3 de la mañana y no has dormido nada. Es adictiva, sí, pero de la buena, de esa que te hace desconectar de la rutina y sumergirte en un mundo nuevo y fascinante. Y si a todo esto le sumamos la magia de las series turcas, con sus diálogos llenos de sentimiento, sus miradas que lo dicen todo y sus momentos épicos, el resultado es una serie que no os podéis perder por nada del mundo. Ya sé que muchos de vosotros sois fans de las series turcas y sé que tenéis un paladar exquisito, así que confío en que esta serie os va a encantar. De verdad que creo que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito mundial. Ahora, es importante hablar de lo que la hace diferente de otras comedias de oficina que ya hemos visto. Esta serie no se limita a mostrar las típicas situaciones cómicas que se dan en un trabajo, sino que va más allá, explorando temas más profundos y relevantes. Por ejemplo, nos habla de la presión laboral, del estrés que genera la competitividad, de la lucha por el reconocimiento profesional, de las desigualdades salariales, del acoso laboral, del síndrome del impostor y de otros muchos problemas que afectan a los trabajadores de todo el mundo. Todo ello, por supuesto, sin perder el toque de humor que la caracteriza. La serie también aborda temas sociales importantes, como la diversidad cultural, la inclusión, la igualdad de género y la importancia de la salud mental. Lo hace de una manera sutil, pero efectiva, logrando generar conciencia y reflexión en el espectador. De hecho, creo que una de las cosas más interesantes de esta serie es que te hace cuestionarte tus propias creencias y prejuicios, te invita a empatizar con los personajes y a ver el mundo desde otra perspectiva. Y eso es algo que valoro mucho en una serie, que no solo te entretenga, sino que también te haga pensar. Además, la serie tiene un ritmo muy dinámico, con escenas cortas y diálogos ágiles que hacen que no te aburras ni un segundo. Los episodios son bastante adictivos, cada uno de ellos tiene su propio arco argumental y deja un hilo conductor que te anima a seguir viendo el siguiente. Y si os preocupa el tema de la duración, os puedo decir que los capítulos no son excesivamente largos, así que no tendréis que sacrificar vuestro sueño para poder verla. La combinación de drama, comedia, intriga y romance hace que esta serie sea muy versátil y que pueda gustar a un público muy amplio. Desde los que disfrutan de las series de humor hasta los que prefieren las historias más dramáticas, pasando por los que se enganchan a los romances imposibles y los que disfrutan de las tramas con misterio, todos encontrarán algo que les guste en esta serie. Así que, si estáis buscando una serie nueva que os enganche, que os haga reír, llorar, reflexionar y pasar un buen rato, no dudéis en darle una oportunidad a esta joya turca que está a punto de explotar en 2025. Creedme, no os vais a arrepentir. Y es que, si hay algo que las series turcas tienen, es esa capacidad de engancharte con sus historias y sus personajes, de hacerte sentir como si fueras parte de la historia, de hacerte reír, llorar, sufrir y enamorarte con ellos. Y esta serie no es una excepción. Desde ya, os digo que la serie no tiene fecha de estreno oficial en español, pero sí que os recomiendo estar muy atentos a las noticias de vuestras plataformas de streaming favoritas, porque estoy seguro de que en cuanto se estrene en nuestro país, va a dar mucho de qué hablar. Os prometo que en cuanto tenga más información sobre la fecha de estreno, la plataforma y el título oficial en español, os lo haré saber de inmediato. Y como siempre, voy a estar pendiente de vuestros comentarios para saber qué os parece esta serie, si os ha gustado la idea y si tenéis ganas de verla. Me encanta interactuar con vosotros y conocer vuestras opiniones. Así que no dudéis en dejarme vuestros comentarios, vuestras dudas y vuestras sugerencias. Y bien, llegados a este punto, creo que ya os he contado todo lo que sé sobre esta serie tan prometedora. Resumiendo un poco, hemos hablado de una serie turca de oficina que va a ser un boom en 2025. Una comedia con toques de drama, intriga y romance, con personajes complejos y situaciones cotidianas que nos harán sentir identificados. Una serie que nos hará reír, llorar, reflexionar y sobre todo, que nos enganchará desde el primer minuto. Una serie que, en mi humilde opinión, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito mundial. Hemos hablado de la trama, de los personajes, del humor, de la estética, de los temas que aborda, de lo que la hace diferente de otras comedias de oficina y de por qué creo que no os la podéis perder por nada del mundo.
Espero que toda esta información os haya resultado interesante y que os haya picado la curiosidad por ver esta serie. De verdad que creo que va a ser una de esas joyas que no se olvidan fácilmente. Y ahora, antes de despedirme, quiero daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Me encanta compartir con vosotros mi pasión por las series y vuestro apoyo es lo que me anima a seguir creando contenido. De verdad que vuestros comentarios, vuestras suscripciones y vuestros likes significan muchísimo para mí. Así que, por favor, no dudéis en dejarme vuestras opiniones en los comentarios. Quiero saber si os ha gustado este vídeo, si tenéis ganas de ver esta serie y qué otros contenidos os gustaría que trajera al canal. Me encanta leeros y saber vuestras sugerencias. Además, os animo a que compartáis este vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de las series turcas o que estén buscando una nueva serie que les enganche. Y por supuesto, si todavía no lo habéis hecho, os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. De verdad que me haría muy feliz contar con vuestro apoyo. Y ahora sí, me despido por hoy, pero no sin antes recordaros que, si os ha gustado el vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y, por supuesto, os suscribáis al canal para no perderos ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, seriefilos.